El cinturón de la UFC es sin lugar a dudas el máximo premio en los deportes de combate. Esta icónica pieza identifica a su portador como el indiscutido mejor peleador del mundo en una división de peso específica. Por supuesto, conseguir una insignia de semejante relevancia es una tarea prácticamente imposible, tanto así que en más de 30 años de historia de la UFC, solo 98 peleadores han logrado conseguirlo para ser conocidos como campeones indiscutidos. Solo la absoluta élite de cada división logra apoderarse del cinturón más preciado en los deportes de combate. Sin embargo, existe un grupo selecto de peleadores que en definitiva pertenecen a esta élite, pero por alguna razón se quedan cortos en la búsqueda de este titánico logro. Hablo de esos peleadores que enfrentan y vencen a prácticamente todos los contendientes de su división, pero cuando llega la oportunidad de convertirse en campeones, por una razón u otra no logran conseguirlo. O se ven superados por un peleador superior a ellos, o caen víctimas de decisiones controversiales, o simplemente las circunstancias les impiden competir para demostrar que son el mejor peleador del mundo. Algunos de ellos han logrado conseguir el cinturón interino, pero han fallado al tratar de unificar los campeonatos. Es por eso que hoy hablaremos de los 10 mejores peleadores que no lograron conseguir el cinturón indiscutido de la UFC. Aclaro que en esta lista hablaremos de peleadores que ya no tienen la más mínima posibilidad de convertirse en campeones indiscutidos. Así que peleadores como Justin Gaethje no aparecerán en esta lista porque por mínimas que parezcan, aún existen posibilidades de que lo logren. Aclarado esto, vamos con el video. Número 10. Carlos Condit. La extinta WEC era reconocida por tener el mejor talento en las divisiones más ligeras, pero por un tiempo también tuvo una división de peso medio y peso welter. Esta última fue dominada por completo por Carlos Condit, el último campeón de peso welter en la historia de la organización. En 2009 la división fue absorbida por la UFC y la llegada de Condit al octágono dio mucho de qué hablar. ¿Cómo le iría al campeón de la WEC en las ligas mayores? Y la respuesta fue excelentemente bien. Después de un pequeño tropiezo en su debut, acumuló 5 victorias al hilo sobre oponentes de la talla de Rory McDonald, el ex contendiente al título Dan Hardy y el último campeón de peso welter de Strikeforce, Nick Diaz. En el proceso, Condit se convirtió en el campeón interino, ganándose el derecho de enfrentar a uno de los mejores peleadores de la historia, Georges St-Pierre. Como cualquier oponente de GSP en ese momento, poco se esperaba del retador, pero sorprendentemente Condit estuvo a escasos segundos de destronar al mejor peso welter de la historia. Una excelente combinación que culminó con una patada a la cabeza puso al campeón en todo tipo de problemas. Aún así, St-Pierre terminó corrigiendo el camino y terminó llevándose una victoria por decisión unánime. Pero ese no fue el final de las aspiraciones de Condit al título. Un par de victorias más lo colocaron nuevamente como retador, esta vez ante Robbie Lawler. En esta ocasión, Condit enfrentó una auténtica guerra en la que ambos peleadores tuvieron sus momentos. El encuentro pasó a la historia como una de las mejores peleas de campeonato, pero Condit terminó perdiendo una muy controversial decisión dividida. Unos cuantos golpes más ante St-Pierre o una interpretación diferente de un juez en la pelea ante Robbie Lawler fueron lo único que separó a Carlos Condit de convertirse en un campeón indiscutido. Número 9. Chad Mendes. La división de peso pluma históricamente ha sido de las más competitivas en la organización, pero en sus inicios también era sinónimo con el dominio absoluto de José Aldo. No existía contendiente que pudiera siquiera hacerle sombra, y ese fue el caso para Chad Mendes en su primera oportunidad de campeonato, donde viajó a Río de Janeiro simplemente para recibir un brutal rodillazo de parte de la leyenda brasileña que lo dejó totalmente fuera de combate. Lo interesante en la historia de Mendes es lo mucho que cambió su carrera a partir de ese momento. De ser un sofocante peleador con un claro enfoque a los derribos, Mendes se convirtió en uno de los más grandes artistas del knockout en la división. Tras su derrota ante Aldo, consiguió 5 victorias consecutivas, con 4 de ellas siendo por knockout. Uno de esos knockouts vino ante Clay Guida, quien hasta ese momento nunca había sido noqueado. Esta impresionante racha se tradujo en una revancha ante José Aldo, pero esta vez el encuentro fue extremadamente diferente al primero. En lugar de buscar derribos, Mendes salió a intercambiar golpes con uno de los mejores peleadores en la historia de la UFC, y tuvo bastante éxito haciéndolo, llegando incluso a sentar el campeón con un potente gancho. Una pelea absolutamente espectacular que, a pesar de sus esfuerzos, terminó perdiendo por decisión unánime. Pero Mendes no se rendiría tan fácilmente. Después de una victoria por nocaut más, se encontró en una pelea por el campeonato interino ante Conor McGregor, misma que tomó con pocos días de anticipación. Y a pesar de tener un excelente primer asalto y una gran primera mitad del segundo, el irlandés terminó finalizándolo por nocaut técnico. Después de eso, enfrentó a Alex
ex campeón de peso ligero Frankie Edgar y terminó siendo noqueado en el primer asalto para cerrar su carrera con una derrota ante Alexander Volkanovski en una pelea bastante competitiva. Curiosamente, todas las derrotas en la carrera de Méndez vinieron ante campeones, ex campeones o futuros campeones. Fuera de peleas de campeonato, Chad Money Méndez era simplemente intocable. Número 8. Alistair Overeem. Pocos debuts en la UFC han sido tan anticipados como el del gigante holandés Alistair Overeem, y con justa razón. Su llegada al octágono en 2011 fue precedida por una impresionante racha de 11 victorias, durante las cuales capturó títulos mayores en las extintas Strikeforce y Dream. Puede que esas organizaciones no suenen como mucho, pero en su momento eran muy importantes, ¿ok? Además, ganó el Grand Prix de K1, uno de los circuitos de kickboxing más importantes a nivel mundial. Overeem se convirtió en el mejor peso completo fuera de la UFC y solo faltaba ver si podría replicar su éxito dentro del octágono. A su llegada enfrentó a Brock Lesnar, a quien aniquiló por completo en un solo asalto en una pelea entre lo que parecían dos edificios. Y aunque tuvo algunos tropiezos en sus siguientes encuentros, probablemente producto del estricto sistema de dopaje que implementó la UFC, una vez que se adaptó, acumuló 4 victorias al hilo para enfrentar al campeón más exitoso en la historia de los pesos completos, Stipe Miocic. Un encuentro que estuvo a punto de haber ganado sometiendo a su oponente con una guillotina después de haberlo sentado con un potente recto de izquierda. Y aunque Overeem claramente sintió a Miocic rendirse, el holandés terminó siendo finalizado al final del primer asalto. Aún así, sus impresionantes logros fuera de la UFC lo convierten en uno de los mejores pesos completos de la historia. Número 7. Anthony Johnson. En 2007, la división de peso welter era el hogar del fallecido Anthony Rumble Johnson, y aunque tuvo desempeños espectaculares gracias a su imponente poder noqueador, lo que más destacaba de él era el brutal corte de peso al que tenía que someterse para dar el límite de 171 libras. Era más que evidente que su cuerpo no estaba diseñado para competir en ese peso. Aún así, Johnson se aferró a esa división con uñas y dientes. Lamentablemente para él, esta estrategia se tradujo en 3 fallas en la báscula que derivaron en su salida de la UFC en 2012, pero fue justo ahí cuando tomó la mejor decisión en su carrera: competir lo más cercano a su peso natural que le fuera posible. Así, Johnson pasó de competir en peso welter a competir en pesos semicompletos, y el cambio dio resultados de inmediato. Johnson acumuló 6 victorias, 4 de ellas por nocaut, ganándose la oportunidad de regresar al octágono en 2014. Y vaya que vimos un peleador completamente diferente en su regreso a la UFC. Johnson se convirtió rápidamente en el terror de la división. En serio, enfrentarlo era prácticamente una sentencia de muerte. Rumble fulminó a Minotauro Nogueira, Alexander Gustafsson, Ryan Bader y Glover Teixeira, todos en el primer asalto. El pobre de Teixeira hasta perdió un diente enfrentándolo. Su poder parecía un enigma que nadie iba a poder resolver. Lamentablemente para Johnson, cuando por fin pudo competir por el cinturón, le tocó enfrentar a Daniel Cormier, prácticamente el segundo mejor peso semicompleto de la historia. Y aunque en su primera oportunidad estuvo a punto de mandarlo a dormir con un potente volado de derecha, Cormier frustró sus sueños de campeonato en 2 ocasiones aplicando la misma dosis, derribos constantes y un excelente mataleón. Aún así, Anthony Rumble Johnson pasará a la historia como la figura más amenazante en los pesos semicompletos. Número 6. Uriah Faber. Uriah Faber comenzó a hacer ruido en su carrera, convirtiéndose en el rostro oficial de la WEC y en su indiscutido campeón de peso pluma. Pero tras su racha como campeón, apareció una tendencia que plagaría el resto de su carrera. Entre 2008 y 2014, el chico de California ganaría absolutamente todas sus peleas, pero perdería en cada uno de sus intentos de convertirse en campeón. Primero perdió su campeonato de WEC ante Mike Brown, ganó su siguiente encuentro y en la revancha ante Brown volvió a perder. Nuevamente se reencontró con la senda de la victoria y enfrentó al nuevo campeón, un joven llamado José Aldo, mismo que le propinó una de las cátedras más brutales de patadas a las piernas que yo haya visto en la historia del deporte. Después bajó a peso gallo, donde obtuvo 2 victorias más, una en la WEC y otra en la UFC después de que esta absorbiera a su organización original. Así se ganó la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores pesos gallo de la historia, el campeón Dominick Cruz.
Esta fue la pelea en la que más cerca estuvo de convertirse en campeón, enfrentando una auténtica guerra de 5 asaltos que terminó perdiendo en una muy controversial decisión unánime. Nuevamente, Faber se reencontró con la victoria y esta vez se encontró en una pelea por el campeonato interino ante Renan Barão, quien para ese entonces tenía un récord invicto de 30 peleas. Y nuevamente terminaría en el lado incorrecto de una decisión. 4 contendientes más cayeron ante Faber, garantizándole la revancha ante Barão, pero en esta ocasión fue finalizado en tan solo un asalto. Su invencibilidad en peleas que no eran de campeonato terminó cuando enfrentó al ex campeón de pesos ligeros Frankie Edgar en 2015, pero aún así, con 3 victorias más en su haber, logró concretar una tercera oportunidad de campeonato para enfrentar a Dominick Cruz en el cierre de su trilogía. Faber fue nuevamente derrotado, pero esta vez de manera decisiva. Aún así, el californiano se mantuvo compitiendo al más alto nivel. De hecho, en su último encuentro en la UFC fue derrotado por el futuro campeón Petr Yan. Vaya carrera legendaria la que forjó Faber. Sin duda, uno de los pilares que ayudaron a construir el camino para que las divisiones más ligeras llegaran a la UFC. Número 5. Yoel Romero. Si alguna vez te preguntaste cómo se vería un personaje de Marvel en la vida real, solo hace falta que veas a Yoel Romero. Hasta tiene un sobrenombre épico, el Soldado de Dios. Y las comparaciones con Marvel no se detienen ahí. Además, Romero tiene habilidades que únicamente pueden ser descritas como superhumanas. El cubano es extremadamente poderoso, explosivo, flexible, resistente y muy poco ortodoxo. Y por si fuera poco, fue medallista olímpico de plata en lucha en los Juegos de Sydney 2000. Un peleador con estas características lógicamente tendría que haber llegado a lo más alto. Y efectivamente, el paso de Romero por la UFC fue legendario de principio a fin. Lo primero que vimos de él en su debut en el octágono fue un knockout por rodillazo volador. A partir de ahí, cada pelea en la que participó fue un absoluto espectáculo. 8 victorias al hilo, 5 knockouts en el tercer asalto, 2 peleas de la noche, 2 desempeños de la noche, victorias sobre Derek Brunson, Lyoto Machida, Jacare Souza, Chris Weidman y Luke Rockhold marcaron su épico camino a convertirse en un contendiente. Romero tuvo 3 peleas de campeonato, 2 por el título indiscutido y 1 por el título interino. En sus primeros 2 encuentros de campeonato, su oponente fue Robert Whittaker, ante quien enfrentó 2 auténticas guerras. Ambos peleadores tuvieron momentos excelentes durante esta rivalidad, pero en muchas ocasiones parecía que la potencia de Romero se impondría al despliegue técnico de Whittaker, quien a pesar de ganar ambos encuentros, salió extremadamente lastimado de ellos. Su última oportunidad de convertirse en campeón vino cuando enfrentó a Israel Adesanya en una de las peleas más extrañas en la historia, donde ninguno de los 2 participantes hizo la gran cosa, pero nuevamente Romero terminó del lado incorrecto de una controversial decisión. La realidad es que los pesos medios tienen mucho que agradecerle a Robert Whittaker por llevarse lo mejor de Romero, porque de no haberse enfrentado al australiano no tengo la menor duda de que se hubiera convertido en el campeón indiscutido de la UFC. Número 4. Alexander Gustafsson. El gigante sueco construyó una gran carrera en la UFC, venciendo decisivamente a oponentes de la talla de Jan Blachowicz, Shogun Rua y Glover Teixeira durante su paso como contendiente en los pesos semicompletos. Y si bien sus desempeños ante estas grandes figuras fueron espectaculares, lo que tiene a Gustafsson tan alto en esta lista es lo cerca que estuvo de capturar el cinturón y los oponentes que tuvo que enfrentar en sus oportunidades para hacerlo. Su primera pelea de campeonato vino tras acumular 6 victorias al hilo. Frente a él se encontraba nada más y nada menos que Jon Jones, quien para ese entonces ya era considerado el mejor peso semicompleto de la historia, con 5 defensas del cinturón a su nombre. Si bien Gustafsson era un oponente digno, el nivel de Jones opacaba cualquier logro del sueco, por lo que se pensaba que el retador no tendría la menor oportunidad. Pero resultó que no solamente tenía muchas posibilidades, sino que además puso en aprietos al campeón por primera vez en su carrera. Jones contra Gustafsson pasó a la historia como una de las mejores peleas de campeonato, y a pesar de que la decisión favoreció a Jones, la pelea fue tan cerrada que gran parte de la comunidad consideró que Gustafsson debió haber salido ganador. Su siguiente oportunidad vino ante Daniel Cormier, con quien enfrentó una auténtica guerra y estuvo a nada de finalizarlo en el tercer asalto después de conectar un brutal rodillazo. Esta pelea fue todavía más pareja que su encuentro ante Jones, pero al final el sueco terminó perdiendo otra controversial
decisión dividida. Sus aspiraciones de campeonato terminaron en una revancha ante Jon Jones, donde fue completamente superado y finalizado en el tercer asalto. Aún así, que Gustafsson estuviera tan cerca de conseguir el cinturón, enfrentando no solo a los dos mejores pesos semicompletos, sino a dos de los mejores peleadores libra por libra de la historia, lo convierten en una auténtica leyenda de los pesos semicompletos. Número 3. Joseph Benavidez. La historia de Joseph Benavidez en la escena de campeonato es bastante similar a la de sus compañeros de entrenamiento Urijah Faber y Chad Mendes, pero el caso de Benavidez es bastante más devastador. Al igual que Faber, Benavidez pasó más de 10 años sin perder una sola pelea que no fuera de campeonato. Primero en WEC, donde enfrentó en 2 ocasiones al campeón peso gallo Dominick Cruz, perdiendo la segunda por decisión dividida. La narrativa era que Benavidez era material de campeón, pero simplemente era demasiado pequeño para la división. Tras migrar a la UFC y cosechar un par de victorias más en peso gallo, se le presentó la oportunidad que tanto había esperado. Y es que se anunció un torneo para coronar al primer campeón de una nueva división de peso mosca. Por fin Benavidez podría competir con oponentes de su tamaño y, considerando el éxito que tuvo en la división superior, la lógica apuntaba a que por fin podría convertirse en campeón. Lamentablemente para él, en el mismo torneo estaba compitiendo Demetrious Johnson. Ya saben, ese que es considerado por muchos el mejor peleador de la historia. Benavidez avanzó hasta la final, pero terminó perdiendo una muy cerrada decisión dividida ante Johnson. Pero eso no iba a detener a Benavidez. 3 aplastantes victorias más y se ganó el derecho a una revancha. Benavidez había mejorado mucho desde la primer pelea, seguramente en esta le iba a ir mucho mejor, y terminó siendo noqueado en el primer asalto. El eterno retador continuó venciendo contendientes por 5 años, pero con Johnson como campeón era muy difícil que le dieran una nueva oportunidad. Pero en un giro inesperado del destino, Henry Cejudo, a quien Benavidez ya había vencido, destronó a Demetrious Johnson, y mejor aún, dejó el título vacante para buscar un segundo cinturón en peso gallo. Esta era por mucho la oportunidad de oro que Benavidez había estado esperando. Ya había vencido a prácticamente toda la división. Seguro que podría vencer a cualquier oponente que le pusieran enfrente. Lamentablemente, la mala suerte de Benavidez continuó cuando enfrentó a Deiveson Figueiredo, quien no solo lo finalizó en 2 ocasiones, sino que además lo hizo de la manera más brutal posible. Su última oportunidad de campeonato fue una completa carnicería. Benavidez salió del octágono ensangrentado después de haberse despertado de un desmayo provocado por un terrorífico mataleón. No cabe duda que si a alguien le jugó sucio el destino en la UFC, fue a Joseph Benavidez. Número 2. Dustin Poirier. Definitivamente, el hombre que inspiró la creación de esta lista fue el diamante Dustin Poirier. Y es que decir que la carrera de este increíble peleador es legendaria es quedarse corto. Poirier empezó su carrera en la UFC en peso pluma y desde su debut no ha hecho más que enfrentar a lo mejor de lo mejor. En peso pluma enfrentó al Korean Zombie, a Conor McGregor, a Cobb Swanson y a Max Holloway, entre otros. Sus resultados en esta división fueron variados, pero siempre se mantuvo dentro del top 10. Pero fue cuando dio el salto a peso ligero que su carrera despegó para convertirlo en una auténtica leyenda del deporte. Después de 4 espectaculares victorias consecutivas y un pequeño tropiezo ante Michael Johnson, Poirier inició una de las rachas más épicas en la historia del deporte. En sus siguientes 6 encuentros venció a Jim Miller, Anthony Pettis, Justin Gaethje, Eddie Álvarez y Max Holloway. Por si fuera poco, en el proceso ganó 5 bonos. 4 por pelea de la noche y 1 por desempeño de la noche. Y también consiguió el cinturón interino cuando venció a Holloway. En su pelea de unificación por el título indiscutido, enfrentó a probablemente el mejor peso ligero de la historia, Khabib Nurmagomedov. Y bueno, como era costumbre, Nurmagomedov dominó por completo a Poirier, sometiéndolo en el tercer asalto con un mataleón. Pero Poirier no se detuvo ahí. Inmediatamente tras su derrota, nos regaló la pelea del año 2020 en una guerra extremadamente épica ante Dan Hooker y venció a Conor McGregor en 2 ocasiones. Esto le garantizó su segunda oportunidad de campeonato ante Charles Oliveira. Su desempeño fue increíble. Puso a Oliveira en problemas más de una vez con la potencia de sus puños, pero eventualmente cayó de la misma forma que lo hizo con Nurmagomedov, por un mataleón en el tercer asalto. Y en ese punto pudo haberse rendido, pero Poirier aún tenía más que ofrecer y nos regaló otras 2 peleas de la noche, venciendo a Michael Chandler y Benoit Saint-Denis. Como recompensa por estos triunfos, terminó enfrentando a Islam Makhachev en su tercera oportunidad de campeonato. Y bueno, todos sabemos cómo terminó esa pelea, y si no lo saben pueden ver el resumen en este videazo de acá. Pero el caso es que la carrera de Dustin Poirier es demasiado impresionante para que no haya conseguido el cinturón indiscutido. De lo que sí no hay duda es que el diamante Dustin Poirier es uno de los mejores pesos ligeros que han pisado el octágono. Número 1. Tony Ferguson. Sí.
el buen Tony Ferguson, el peleador más querido por los fanáticos y el más odiado por los dioses del octágono. Algunos podrían argumentar que la carrera de Poirier es más impresionante, pero lo que le atribuye el primer lugar en esta lista a Ferguson es el hecho de que él se ganó el derecho a portar el cinturón indiscutido a pesar de nunca haber competido por él. En 2013, Ferguson empezó una de las rachas más impresionantes en la historia. El Cucuy acumuló 12 victorias consecutivas sobre oponentes de la talla de Edson Barbosa, Rafael dos Anjos, Anthony Pettis y Donald Cerrone, pero en ningún momento logró competir por el título indiscutido. Y es que si algo caracteriza la carrera de Ferguson es la mala suerte. De entrada, Conor McGregor se coronó como el campeón indiscutido en 2016, pero inmediatamente decidió tomarse un descanso del deporte para buscar una pelea de box ante Floyd Mayweather. Así que en estricto sentido, el cinturón le pertenecía a alguien, pero ese alguien no estuvo disponible para defenderlo en casi 2 años. Por ello, en 2017, Tony Ferguson terminó enfrentando a Kevin Lee y venciéndolo para convertirse en el campeón interino. Y aunque en teoría eso le garantizaba enfrentar a McGregor, esa pelea nunca se concretó. El Cucuy tuvo que esperar 6 meses para que la UFC se decidiera a despojar al irlandés de su cinturón. ¿Lo promovieron a campeón indiscutido entonces? No, porque para ganarse ese derecho primero tendría que vencer a Khabib Nurmagomedov. Y probablemente no sepas esto, pero Ferguson contra Nurmagomedov es la pelea más maldita en los deportes de combate. Este encuentro se agendó en 4 ocasiones y en 4 ocasiones fue cancelado. En este caso, Ferguson y Nurmagomedov pelearían por definir quién sería el campeón indiscutido una vez se despojase a McGregor. Y a tan solo 6 días del encuentro, Ferguson se tropezó con los cables de una cámara y básicamente se destruyó la rodilla. Y por supuesto, como no se trataba de Conor McGregor, en lugar de reagendar su pelea, lo despojaron del título inmediatamente. Después de recuperarse en tiempo récord, Ferguson todavía tuvo que ganar otras 2 peleas para ganarse el derecho de enfrentar al ahora campeón indiscutido Nurmagomedov. Pero como ya les dije, esta pelea está maldita. Esta fue la 4ª ocasión en la que se agendó este encuentro, pero como los dioses del octágono simplemente se negaban a que viéramos a estos 2 grandes enfrentarse, mandaron una pandemia mundial que evitó que el ruso pudiera salir de su país. Así, Ferguson terminó enfrentando a Justin Gaethje por un cinturón interino más, terminó recibiendo una brutal paliza y ha perdido 7 peleas consecutivas desde entonces. Algo horrible debe haber hecho Tony Ferguson en su vida pasada para que el destino lo deteste tanto, pero lo que queda claro sin importar si consiguió el cinturón o no, es que el Cucuy es el mejor peleador en la historia en no coronarse como campeón indiscutido. En fin amigos, a veces la vida simple y sencillamente no es justa y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Pero por lo pronto, cuéntenme, ¿hay algún otro peleador que crean que merecía ganar un cinturón indiscutido? ¿Qué factores influyen más para que un peleador pueda portar el cinturón de la UFC? ¿Qué tan importante es el papel que juega la suerte en la búsqueda de conseguir el cinturón más preciado de los deportes de combate? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios y de paso dime si te gustaría seguir viendo videos de este tipo. Como siempre, si te gustó este video y lo quieres apoyar, apachúrrale machín al like para que YouTube nos eche la mano y se lo recomiende a más gente. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Mems y nos vemos la próxima aquí en Contra la Reja.